Dios les bendiga en esta tarde. Es un gusto y un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Vivimos días difíciles, vivimos días en donde la mente huye, crea, se imagina, planea, porque como seres humanos no sabemos asimilar cuando la tragedia viene a tocar. Cuando el crimen organizado empezó a tomar y hacer desaparecer a la gente en el pasado, tuvimos el privilegio, y digo privilegio porque presentarles a Jesús es un privilegio, a personas que habían perdido a un hijo, a una esposa, a un esposo, familias que desaparecieron por completo. Y es difícil poder expresar algo cuando la tragedia acerca. Pero sabe una cosa, decía el salmista en el Salmo 119, tu palabra fue mi consuelo en mi aflicción. Estamos viviendo como humanidad un tiempo muy difícil. Y más cuando no seguimos las indicaciones. No nos imaginamos todo lo que vamos a pagar en México por la imprudencia de no guardarnos, de no cuidarnos. Puedes ver a la gente en el centro caminando como familias pensando que es una historia. Pero cuando el pico de muertos empieza a aumentar aquí en el país, lamento que la gente se lance contra el gobierno, porque van a decir que el gobierno no preparó. No, el problema siempre hemos sido los seres humanos. Pero en esta tarde quiero compartirles algo que la palabra de Dios nos enseña para que podamos encontrar consuelo. Déjenme explicarle. En el Salmo 139, versículo 16, la palabra de Dios es un pasaje favorito, fantástico. Nuestra pastora, la hermana Hicks, cuando estaba en vida y caminaba y nos enseñaba, ella decía, hay versículos que son como una paleta, que uno puede estar chupando y chupando y chupando y el dulce nunca se le acaba. Y de la misma manera hay versículos que uno los lee y los vuelve a leer y los vuelve a releer y traen confianza a nuestra vida. En el Salmo 139, versículo 16, dice la palabra: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, una de ellas. Déjeme decirle, nuestra aparición en la tierra no es una casualidad. Habemos hijos que no fuimos planeados, que simplemente aparecieron en un momento determinado. Los papás, es que tú naciste porque pues te chispaste. No. Cada uno de nosotros fue planeado por Dios. Déjeme explicarle. Si usted fuera a escribir una novela, usted necesita una historia. Esa historia necesita una introducción, un comienzo. Porque en esa historia usted tiene un final para la historia. Por ejemplo, las Crónicas de Narnia fueron 7 libros. Y el hermano que lo escribió, apellidado Lewis, dice que en el seminario donde él estudió, había otro estudiante como él que también se apellidaba Tolkien. Lo curioso es que Lewis escribió las Crónicas de Narnia, pero Tolkien escribió El Señor de los Anillos. Y es fantástico leer las historias.
Así que cuando uno va a escribir un libro, uno empieza a pensar en el protagonista, uno empieza a pensar en todo, en cómo va a desarrollarse la trama. Déjeme decirle, de la misma manera Dios, mucho antes de que algo exista, Él empezó a pensar. ¿Y sabe una cosa? Apareció usted. Dios dijo: voy a tener a Juan, van a ser Juan, Javier, Francisca. Y cuando Dios empezó a pensar en cada uno de nosotros, Él empezó a escribir en un libro la vida de cada uno de nosotros. ¿Dónde ibas a nacer? ¿Quiénes iban a ser tus padres? Si tu padre iba a morir, si tu madre iba a morir, ¿cuántos hermanos ibas a tener? El color de tu cabello, qué tan abundante iba a ser tu cabello y qué tan escaso tu cabello. Dios empezó a diseñar tu vida. Y él describió la fisonomía de tu nariz, de tus oídos, de tus ojos, de tu nariz. Y como dirían por ahí, algunos fueron más afortunados por la belleza. Pero cuando tú entiendes que Dios te pensó, ahí donde ibas a nacer, lo que ibas a vivir, lo que ibas a padecer, y por sobre todo, Él empezó a escribir cómo se iba a desarrollar tu vida. ¿Con quién te ibas a casar? ¿Cuántos hijos ibas a tener? E incluso Él escribió el día en que tú te vas a ir de esta tierra. Porque ninguno de nosotros va a vivir en esta tierra para siempre. Todos tuvimos un día de nacimiento y un día señalado por Dios nos vamos a ir. Te guste o no te guste, me guste o no me guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Me puedo imaginar nuestra vida como una lavadora, por ejemplo, o un refrigerador, o un modular, o un colchón. Imagínate que vas a la tienda y compras una lavadora y la llevas a tu casa, y la lavadora empieza a decir: ay, no me gusta esta casa, tiene un techo muy feo, no han pintado las paredes, la gente no recoge su ropa, tira los trastes. Ay, no me gusta esta casa. Déjame decirte algo: la lavadora no está en la casa para juzgar la vida de los que viven dentro de la casa. La lavadora está en la casa porque solamente tiene una función. ¿Sabes cuál es? Lavar la ropa. El refrigerador conserva los alimentos. Una pantalla es para entretenerte. Quizás imagínate una pantalla cuando está en un cuarto donde a la gente le huelen los pies y no se baña. ¿Te imaginas el aroma dentro de ese cuarto? Ahora imagínate una pantalla diciendo: ay, no, es que aquí no me gusta porque aquí huele mucho a pies. No, una pantalla cumple con su función. Un refrigerador cumple con su función. Y cada uno de nosotros cumple con su función. Y tiene una función y tiene un propósito. Y es aquí donde empezamos a abrirnos en el camino. Déjame decirte, Dios escribió que un día tú te ibas a encontrar con Él. Fue Él el que te buscó, tú no lo buscaste. Él escribió: en tal fecha te vas a encontrar conmigo y te voy a mostrar cuál es el propósito de tu vida. Y si caminas conmigo y caminas detrás de mí, te voy a preparar para algo más grande de lo que tú te imaginas. Porque tu vida en esta tierra, como dice Rick Warren,
Tu vida en esta tierra es pasajera. Tú naciste para un propósito definido. Sí, estamos viviendo una tragedia porque no se imaginan la cantidad de muerte que como Italia, que como España, que como Estados Unidos ahorita, que como México, vamos a empezar a entrar en una etapa muy difícil. Porque se va a ir gente que quizás tú amas, quizás tu hijo, quizás tu esposo, quizás tu esposa. Y va a venir un tiempo de dolor. Pero cuando tú entiendes que Dios tiene una razón para todo ello, uno puede abrazarse a esa razón como un ancla. Uno puede abrazarse a esa razón como un ancla para decir: Señor, me duele lo que está pasando, me duele lo que está sucediendo, me duele, pero déjame compartirte algo. En el libro de los Efesios, quiero que me acompañes. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer, por favor, acompáñame. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Efesios 1, del versículo 3 al versículo 6. Si me permite, si tiene ahí su Biblia, ayúdeme a leerla, este pasaje. Pero si no tiene su Biblia, entonces déjeme leerle. Y si usted puede ver, no sé que también se vean ya los versículos. Estamos corrigiendo nuestras transmisiones. Antes no se oían, ahorita estamos tratando de ver de mejorar en todos los sentidos. Pero déjeme leerle Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 6. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, que en Cristo. Y dice el versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y dice el versículo 5: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Y eso, déjeme usar este pasaje para mostrarle tres verdades. Yo creo que no nos va a dar tiempo de hablar de las tres, pero si pudiera hacer estas dos primeras, que queden firmes en su mente y en su corazón, habremos logrado el propósito de Dios para esta tarde. Lo primero lo encontramos en el versículo 3, donde dice la palabra de Dios: en Él, versículo 3: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjese lo que dice la palabra: en lugares celestiales. Y eso me lleva al punto número 1. Su vida no comenzó cuando usted nació en el vientre. Su vida no comenzó cuando usted salió del vientre. Su vida tuvo su origen en los cielos. Su vida en la tierra es pasajera, pero al final usted va a regresar a uno de 4 lugares: a los nuevos cielos, a la nueva tierra, a la nueva ciudad o al lago de fuego. Nuestra vida tiene un propósito, y ese propósito está en Dios. Un pastor no se lo va a decir. Ningún líder, ni su compadre, ni su papá, ni su mamá, ni su hermano, nadie le va a poder decir cuál es el propósito de su vida. El único que le va a poder decir para qué está usted aquí en esta tierra es quien lo creó. Y en este caso es Dios. Y en este caso tiene que ver la iglesia. Porque la razón por la que la iglesia existe es para que al congregarnos en la iglesia, Dios nos revele lo que tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Si usted platicara con todos los que somos pastores,
usted se encontraría con una respuesta: yo jamás quise ser pastor. Y puedo decirle con toda honestidad, yo no quise ser pastor. Dice el profeta: yo no me entrometí para ser pastor en pos de ti. Simplemente un día decidí, por ejemplo, en mi caso, un día empecé a buscar al Señor, y el Señor empezó a mover las cosas, que cuando reaccioné ya estaba dentro de la escuela bíblica. Porque su origen está en los cielos. Y la razón por la que usted está en los cielos, por la que nuestro origen es en los cielos, es porque Dios nos planeó. ¿Sabe cuál era la razón por la que Dios nos planeó? Y eso es lo fantástico. La escribió y empezó a escribir toda mi vida. Y lo increíble es que cuando Él acabó de escribir la vida de cada uno de nosotros, Él las entrelazó. Y Él dijo que un día usted y yo nos íbamos a encontrar en el camino. Que un día usted y yo nos teníamos que encontrar. Es increíble, yo soy de la Ciudad de México. Mi esposa es de Tamaulipas. Mi hija nació en Tampico. Mi hijo nació en Tuxtla Gutiérrez. Si yo me hubiera puesto a pensar, a ver, ¿de dónde va a ser mi esposa? ¿En dónde van a nacer mis hijos? No, yo no pude escoger eso, pero Dios lo planeó. Y entonces empezó a entrelazar nuestras vidas. Y a ese propósito fue para conocer su nombre. Fue para dar a conocer su nombre. Por eso usted me está escuchando esta tarde, porque le quiero hablar del Cordero, le quiero hablar del Padre, le quiero hablar de Dios. Y le quiero decir que Dios le ama. Y usted en su mente dirá, y todo lo que está pasando, ¿en dónde está Dios? Él escribió en un libro todo lo que tenía que suceder. Pero déjeme decirle algo: nuestra preparación o nuestra falta de preparación va a hacer que este tiempo lo pasemos bien o lo pasemos mal. Si usted es padre, usted me va a entender. Se sale desde la mañana a trabajar. En el trabajo que usted tenga, sale con 20, 30 pesos, medio come algo por ahí. Y cuando está usted en su trabajo le dicen: te quedas 2, 3 horas extras. Usted dice: voy a tener más dinero, porque para usted ese dinero significa más comodidad para su familia. Y se queda horas extras, 3, 4, 5 horas. De tal manera que llega a su casa a las 10, 11 de la noche y se sale a las 5 de la mañana. Llega a las 11 de la noche, llega más muerto de cansancio. Ya no sabe usted si cenar o irse a dormir porque está cansado. Pero lo hace porque quiere darle algo a su familia. Pero imagínese que cobra usted la quincena, guarda el dinero debajo de un mueble y de repente un día su dinero desaparece. Y cuando su dinero desaparece, esa noche su hijo llega borracho y le dice a su hijo: ¿de dónde sacaste dinero para tomar? No, me invitaron. ¿Qué empieza a suceder en su hogar? Empieza a haber problemas. Porque entonces de repente desaparece algo que usted compró y empiezan a desaparecer las cosas de su casa. Y de repente usted ve que su hijo llega con una cerveza, llega con cigarros, y usted dice: ¿para qué estoy trabajando? ¿Para que mi hijo se convierta en un vicioso? Todos los martes viajo con mi esposa, porque ella trabaja en la escuela bíblica, en las oficinas.
Y tenemos que cruzar por un lugar que se llama Lagunas de Zempoala. Hay una zona boscosa que se llama Ocuilán, aquí en el Estado de México. Y cuando usted entra a esa zona, es fantástico porque es una carretera de 1 hora en la que usted va a curvas y curvas. Hay muchas curvas, pero a los lados usted ve la cantidad de árboles enormes. ¿Sabe qué es lo impresionante y lo triste? Que de repente usted ve que salen camionetas con unos troncos enormes, 3, 4 troncos, los llevan encadenados, los llevan porque los van a vender como madera. Pero si usted dijera, ese dinero lo van a usar para comprarle zapatos a sus hijos, lo van a usar para mejorar su casa, lo van a usar para traer algo mejor para los suyos. No, visite usted cualquier Oxxo, sábado o domingo, y usted ve a la gente que sale 2, 3, 4 six packs y se ponen a tomar afuera, y usted se va acá, y usted va por la carretera. Y me ha encontrado anoche, el día viernes que iba por mi esposa, en la noche cuando iba subiendo la carretera de la Marquesa rumbo a Coajimalpa, me asombró ver una camioneta que venía rápido, me rebasa y se para delante de mí y empezó a zigzaguear. Yo me frené, dije, viene borracho. Porque cuando usamos mal lo que nos fue dado para otra cosa, es obvio que en Dios nos empieza a llamar la atención. Porque Él empieza a decirnos, hey, oye, yo no escribí eso para ti. Yo no escribí que tú te volvieras un borracho. Yo no escribí que tú te volvieras un pegador. Yo no escribí que tú te ibas a volver una persona violenta. Yo no escribí que te ibas a volver una persona agresiva. Yo no escribí que tú ibas a escoger el mal camino. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Cuando ve que usted y yo nos empezamos a salir de la historia que Él escribió, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Nos empieza a llamar. Y nos empieza a llamar la atención. Déjeme compartirle antes de ir al pasaje. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, mire, ¿sabe cuál es la razón de su vida en esta tierra? Para que usted sea santo, para que usted sea sin mancha delante de Él en amor. La razón por la que usted está en esta tierra es para ser santificado. Pero la santificación usted no la puede ejercer. La santificación es la obra que hace la sangre de Jesucristo, que hace el nombre de Jesús y que hace el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo, el nombre de Jesús y la sangre de Jesús son los que hacen la santificación. Por eso cuando el Señor lo trajo a usted a su casa, el propósito de Dios para usted no era hacerlo rico. No era que la gente hiciera lo que usted quiere que haga. No. La razón por la que Dios lo trajo a usted a su casa es para hacerlo santo. Pero a veces no nos gusta el camino que Dios usa. Pero déjeme decirle, Él lo escribió ya. Por eso cuando usted se quiere salir del guión, cuando usted empieza a salirse de la historia que Él escribió, Dios tiene que llamarnos la atención. Déjeme compartirle. En el libro de Job, capítulo 33, me encanta cómo empieza este capítulo. Está hablando Eliud y está hablando con Job. Y usted sabrá la historia de Job, recordará, lleno de llagas, sentado en medio de la tierra. Había perdido todo, sus hijos, sus ricos, perdido todo. Y Satán lo estaba probando. Pero detrás de ello está Dios. Porque en el libro de Job empieza diciendo, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová.
entre los cuales también vino Satán. Y entonces Jehová le dice a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, apartado del mal. Y Satán dice: ¿teme Job a Dios en balde? ¿No le has tú cercado a él y a toda su casa? Quítale todo lo que tiene y vas a ver si no maldice tu rostro. Y Jehová le dijo a Satán: ve, quítale todo lo que tienes, pero no toques su vida. ¿Sabe por qué? Satán es un ser creado. No es ni omnipresente, ni omnisciente, ni lo sabe todo, porque aún Satán forma parte del plan de Dios. Un día un hermano se enojó al grado de que dejó de ir a que le enseñara, porque un día le enseñé y le compartí en la Biblia que un día Satán va a ser nuestro hermano. Y sé que quizás usted está pensando: no, él va a estar en el lago de fuego. Sí, pero el lago de fuego tiene una razón, tiene un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito del lago de fuego? Que todas las almas sean purgadas. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Que seamos santos. ¿Sabe qué va a hacer Dios a la gente que está en el lago de fuego? Los va a purificar para que sean santos. Porque en el libro de Filipenses dice que un día toda rodilla se doblará a un Satán, a un Hitler, a un Stalin, a toda la gente más malvada. Un día va a doblar sus rodillas y va a levantar sus manos y va a decir: tú eres el Señor, tú eres el Señor de esta creación. Porque eso lo escribió él en su libro desde antes que existiera algo. Nadie va a poder escaparse de aprender a ser santo. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Yo no lo sé. Pero de que todos vamos a aprender a ser santos, vamos a aprender. Como en este caso con Job. Dice que cuando murieron sus hijos, que cuando se llevaron todo su ganado y todas sus posesiones, dice que Job vino y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y en esto no pecó en contra del Señor. Y después regresan otra vez. Y vino otra vez Satán y le dice Jehová a Satán: ¿ya ves? Hiciste que te permitiera que lo tocaras. Porque Dios tiene sentido del humor. Mira, le quitaste todo. Y entonces dice Satán: déjame tocar su carne. Y curiosamente, cuando Satán vino a tocar su carne, Job maldijo su día. Porque todos tenemos un límite. No hay uno de nosotros que no tengamos un límite donde nos quebremos. Por una razón: solo somos seres humanos. Solo somos seres humanos que nos quebramos. Pero déjeme decirle, hay dos maneras de quebrarse. Una es hacia atrás y otra es hacia adelante, entregándonos voluntariamente al Señor. Y entonces nos encontramos en fíjese, 33 capítulos. Y Eliud empieza a hablar con Job y le dice: por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y mis labios proferirán pura sabiduría. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Si pudieras, respóndeme. Dispón tus palabras, está delante de mí. Heme aquí en mi lugar de Dios, conforme a tu dicho. De lodo soy yo también formado. He aquí que mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Está hablando Eliud con Job. Y entonces le dice Eliud a Job: de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, y soy inocente, y no hay maldad en mí. Déjame decirte, Eliud está hablando con Job y le dice a Job: Job, tú dices que tú eres limpio, que en ti no hay pecado. Pero déjame decirte, Job,
Cuando tú te sales del guión original de la historia de Dios para tu vida, Dios te va a tener que empezar a llamar. Y el problema es que no podemos oír, no podemos ver cuando Dios nos está llamando. Porque estamos tratando de arreglar el lugar donde Dios nos ha colocado. Hermanos, Dios planeó el placer y el dolor. Si tú ves en Génesis, en el árbol del conocimiento, dice que el fruto era del bien y del mal. El bien tiene que ver con el placer, el mal tiene que ver con el dolor. ¿Y sabe qué es lo que más nos ha costado trabajo asimilar desde que somos niños? El dolor. El dolor de que las cosas no sean como yo quiera. El dolor de no recibir lo que yo quisiera. La hermana Hicks, en una de sus predicaciones, si has estado pidiendo algo a Dios desde hace mucho tiempo y no te ha llegado, déjame decirte algo. Eso dijo la hermana, no lo necesitas. Porque Dios te va a dar lo que necesitas de acuerdo a su plan, no de acuerdo a tus planes. Porque esa es la batalla. Nosotros somos como Job, que nosotros con esta situación que está pasando, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo? Porque Dios nos está llamando a arrepentirnos, porque Dios nos está llamando a que nos entreguemos, porque Dios nos está llamando a que regresemos a ese primer amor. Un pastor subió una imagen en Instagram y decía: si después de que pase todo esto no hemos aprendido a buscar a Dios, no hemos aprendido a arrepentirnos, no hemos aprendido a hacer los cambios necesarios, entonces no sabemos de qué manera Dios tiene que hablarnos para que regresemos al primer amor. Ahí está Job. Yo soy limpio y sin defecto y soy inocente y no hay maldad en mí. Yo no he hecho nada. Esa historia se oye desde el huerto. Pero déjeme decirle, cuando el dolor viene a su vida, no es para destruirlo. Cuando el dolor llega a su vida, no es porque Dios se le haya escapado algo y esté Dios distraído diciendo: ay, a mi hijo vino dolor, y ahora ¿qué hacemos? No, tiene que entender que Dios se sentó a planear su tiempo de placer y su tiempo de dolor. Su tiempo de placer y su tiempo de dolor no tiene nada que ver cómo se esté usted portando. Hay gente que en el tiempo de bendiciones se vuelven diablos, y a pesar de que Dios los está bendiciendo, escogen volverse diablos. Pero también hay hermanos que cuando somos llevados al tiempo de dolor nos volvemos diablos. ¿Sabe por qué? Porque el placer y el dolor es como subirse a un carro que lo va a llevar a otra etapa. Yo no sé cómo fueron sus padres. Mi padre fue muy duro. Ahora que soy adulto y que tengo mis hijos, lo bendigo, porque entiendo que lo único que hacía era quererme hacer un hombre responsable. ¿Sabe cuál es el único propósito de Dios para su vida? Hacerlo santo. Eso es lo que Dios desea, hacerlo santo. Por eso cuando somos llevados al dolor, ahí está Job. Yo soy limpio y sin defecto y soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó achaques contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y guardó todas mis sendas. Y entonces le dice Eliú: he aquí,
en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Y entonces viene un pasaje que a mí me encanta compartirlo. ¿Por qué tomaste pleito contra él? ¿Por qué te peleas con Dios? Le dijo Jesús a Saulo: Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo escribí tu vida, yo escribí lo que tú ibas a vivir, yo escribí lo que tú ibas a pasar. Pero no has entendido que cuando vas al placer no vas solo, que cuando te quiebro no estás solo, porque estoy ahí para cargarte, estoy ahí para sostenerte, estoy ahí para que conozcas el propósito. ¿Sabes cuál es? Hacer mi nombre conocido, porque yo soy misericordioso y piadoso. Yo soy quien perdona todas tus iniquidades. Yo soy el que sana todas tus rebeliones. Yo soy el que te corona de bienes y de misericordias, el que sacia de bien tu boca. Pero sabe, hermano, cuando Dios nos lleva al tiempo de dolor, muchos de nosotros nos extraviamos, porque en lugar de regresar al autor, porque en lugar de regresar, porque el tiempo de dolor es un tiempo para venir más a los pies del Señor. El tiempo de dolor es un tiempo para venir más a la presencia del Señor. El tiempo de dolor es un tiempo para demostrar realmente cuán cristiano soy. Mire, yo le hago una pregunta ahorita. No hay cultos en muchas iglesias, pero yo le hago a usted una pregunta. ¿Ha propuesto usted en su corazón decir: voy a llevar la ofrenda? Y usted sabe quién es el tesorero, la tesorera de su iglesia. Ha ido con su tesorero o su tesorera a decirle: hermano, hermana, no sé quién sea, en esta semana hubo 3 servicios y no pudimos estar, pero ¿sabe una cosa? Aquí está mi ofrenda de esos 3 cultos. Son vacaciones. O incluso los diezmos de tu pastor. ¿Tienes la convicción de poner tus diezmos en tu sobre y llevárselos a la tesorera y decirle: hermana, por favor, se los puede dar a mi pastor, porque sé que él los va a necesitar? No. ¿Sabe por qué? Porque el dolor nos hace cerrar nuestras elecciones. Eliú le dice a Job: ¿por qué tomas pleito contra él? ¿Por qué no da cuenta de ninguna de sus razones? Porque déjame decirte algo, porque antes de que Dios te castigue, porque antes de que Dios mande el dolor más difícil a tu vida, y entonces viene esta historia, versículo 14. Sin embargo, en una o de 2 maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. ¿Sabe qué ha estado haciendo Dios hacia nosotros? Nos ha estado hablando. Esto que está viniendo sobre el mundo, hermano, sí preocupa, sí da miedo, porque sí. Y no miedo en el sentido a dónde voy a ir, no, sé que voy con el Señor. Pero si me llegara a dar coronavirus y llegara a ser internado y llegara a morir, ¿de dónde voy a sacar para cubrir mi funeral? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mis hijos? Va a haber un cambio, porque es normal que venga el temor. Pero déjeme decirle, Dios nos habló antes, solo que no le hicimos caso, porque estábamos tan ocupados en nuestro dolor, porque estábamos tan ocupados con las bendiciones. Hermano, mire las redes sociales, vea a los hermanos el domingo
marisquería fulana de tal, 12:30. Cuando tú conoces que es una hermana o un hermano que debería de haber estado en la iglesia levantando el nombre del Señor, pero ya no tiene tiempo porque está en el tiempo de la bendición. ¿Sabe qué hace Dios, hermano? Nos empieza a llamar. Cuando Dios te empieza a bendecir, no es para que te alejes de la iglesia. Cuando Dios nos lleva el dolor, no es para que te alejes de la iglesia. No es para que te alejes de la presencia de Dios. Es para que te abraces más a Él y le digas: ayúdame porque no sé qué hacer. Ayúdame porque no sé qué hacer. A todos nos preocupa la economía, la salud. Somos seres humanos. Pero entonces todo lo que está viniendo es porque Dios ya nos llamó, pero no le hicimos caso cuando Él nos llamó. Dice Proverbios: todo el día extendí mis manos, pero no me quisiste escuchar a mí. Dice en el libro de los Salmos: si Israel, el pueblo, me hubiera escuchado, si en mis caminos hubiera Israel andado, en una nada hubiera yo derribado a sus enemigos, y sus enemigos se lo hubieran sometido, y yo lo hubiera mantenido de la grosura de la peña y del aceite del duro pedernal. Pero sabe, cuando Dios nos llama no lo escuchamos. Por eso Dios dice en Job: de una o de dos maneras habla Dios. Dice el versículo 15: por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Mira, nos habla tanto que cuando no escuchamos, entonces nos habla en sueños. ¿Y sabes qué tipo de sueños? Los más terribles. Y empiezas a soñar que un hermano o una hermana está haciendo esto, está haciendo lo otro, o está haciendo esto, o está haciendo lo otro. Y ¿sabes qué? Te impresiona tanto el sueño que te despiertas y dices: ¿cómo crees que soñé al hermano? ¿Cómo crees que soñé a la hermana? Y no entiendes que es Dios diciéndote: te estoy hablando a ti. Cuando David mandó a matar a Uría Eteo, se le hizo fácil. Primera vez, Betsabé le viene a decir: estoy embarazada. Y entonces David escribe una carta y manda a decir: mándenme a Uría Eteo. Viene Uría Eteo y le dice al rey: sí, mi señor. Y le dice el rey David: ¿sabes qué? Estoy pensando darte unas vacaciones, vete a tu casa. Sale Uría Eteo de delante del rey. Al otro día en la mañana le vienen al rey y le dicen: oye, Uría Eteo no se fue a su casa. ¿Cómo que no se fue a su casa? Sí, no se fue a su casa. Se quedó allá afuera, en la puerta del templo, en la puerta del palacio. Y entonces David lo manda a llamar y le dice: oye, Uría Eteo, te di tiempo libre. Y le dice Uría Eteo: ¿cómo puedo ir a mi casa y gozar a mi mujer cuando el arca está en el campo de batalla y el pueblo también? ¿Cómo puedo yo tener placer cuando es el tiempo de guerra? Y David dijo: ¿y ahora cómo le hago? ¿Ahora cómo le hago? ¿Ahora cómo le hago? ¿Ahora cómo le hago? Vienes al rato, te invito a comer. Llega la tarde, regresa Uría Eteo, lo emborracha. Y dice David: ahorita borracho, se va a ir a su casa. El viernes les hablaba de la diferencia entre la astucia y la sabiduría. David se volvió astuto. Ya cuando estaba borracho lo llevan. Yo no dudo que lo llevaron a su casa. Pero ¿sabe qué hizo Uría Eteo? A un borracho volvió a regresarse. ¿Sabe por qué? Porque Uría Eteo era un hombre de principios. Era un hombre correcto.
Y cuando al otro día le dicen al rey, oye, ahí está afuera, se quedó otra vez acá afuera. Dice David, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tráiganme una carta, y se la da a Uría Eteo. Y le dice, Uría Eteo, llévale esta carta a Joab. ¿Y sabe qué era? Su sentencia de muerte. Y le dice, Joab, cuando venga la batalla, pon a Uría Eteo con la infantería, ponlo hasta el frente, para que sea de los primeros que mueran. Uría Eteo bien contento va, porque el rey le había mandado un mensaje a través de él. Imagínense, el rey lo había escogido para llevar un mensaje. Pero Uría Eteo no sabía que era su muerte. Y entonces llega Uría Eteo con Joab y le dice, el rey manda esto. Cuando Joab abre la carta y dice, pon a Uría Eteo al frente para que muera en la batalla, Joab se habrá quedado pensando, ¿qué hizo? Lo puso al frente. Cuando iban a combatir la ciudad, fue de los primeros en morir. Joab tomó una carta, la escribió y se la mandó de regreso al rey David y le dice, Uría Eteo ha muerto. Y entonces el rey David dice, bueno, muerto el perro, se acabó la rabia. Y siguió su vida. Somos seres humanos y se nos olvidan las cosas. Que Dios nos llama y no hacemos caso. Y entonces Dios le habla a Natán y dice, ve a ver a David. Y Natán va con David y le dice, rey, tengo algo que contarte. Y le dice David, cuenta. Había un hombre que tenía muchas ovejas, pero muchas. Tenía un sinfín de ovejas. Y había un hombre que solamente tenía una sola oveja. Y entonces el que tenía muchas ovejas tomó la única oveja y se la quitó y se la comió. ¿Tú qué dices, rey? Y dice la escritura que David se enojó y se enfureció y dijo, el que hizo de muerte. Y entonces Natán le dice, rey, ese hombre eres tú. Y se le cayó la venda a David. Ese hombre eres tú, porque hiciste blasfemar el nombre de Dios. Déjame decirte lo que el Señor dice de ti. La espada jamás se apartará de tu casa. Tu hijo tomará tus mujeres. Y vino la sentencia. ¿Sabe? Yo no puedo cambiar esto que está pasando, porque hay una sentencia. Porque Dios nos ha estado llamando. Dios nos ha estado hablando que regresemos al primer amor, que nos arrepintamos. Pero ¿sabe? Usted ya no llega a la hora de la oración. Llega a la hora de la alabanza. Y cuando llega a la hora de la alabanza se sienta y se cruza de brazos, pensando, creyendo que entonces Dios va a decir, bienvenido, hijo. Dios nos habla de una o de dos maneras. Y vamos a hablar solo de la primera. Dice el versículo 16. Entonces revela el oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. La hermana Hicks lo dijo hace algunos años y lo dijo en una predicación de un viernes. Si hay algo que veo en mucha gente, es una corona, pero es una corona de soberbia.
Nos hemos vuelto soberbios. Nos hemos vuelto soberbios. No vas a la iglesia y te empieza a ir mal, y en lugar de agachar la cabeza y venir a postrarte, no, te enojas, te indignas y te vas a pasear. Te vas con tu familia a la alberca, te vas con tu familia a la plaza. Hermano, ¿qué hay allá? ¿Qué hay en esos lugares? El único lugar donde hay plenitud es en la presencia de Dios. Pero ¿sabe? Dios nos habla para quitar nuestra soberbia. ¿Sabe qué es lo que está trayendo el coronavirus? Es un castigo a nuestra soberbia. Ya no evangelizamos. Y no hablo de que hagamos campañas. No, hermano, ¿sabes cuál es la mejor manera de evangelizar? ¿Sabes quiénes son los primeros a los que tú tienes que evangelizar? Es a tu familia. Mira cómo tratas a tu esposa. Mira cómo tratas a tu esposo. Mírate cómo tratas a tus hijos. Hijos, vean cómo tratas. ¿Y saben qué es lo que nos caracteriza en ese trato? Nuestra soberbia. Nos hemos vuelto soberbios. Y Dios nos llama, y nos llama por sueños, y nos dice: hey, oye, te saliste del guión. Esa no es la historia que yo escribí para ti. Yo tengo un final feliz para tu vida. Yo tengo un final feliz porque yo escribí en un libro tu vida. Yo escribí lo que ibas a pasar, yo escribí lo que ibas a padecer, pero yo también escribí todo lo bueno que iba a venir a tu vida. Y ¿sabes cuál es la mayor cosa buena que puedas tener en tu vida? Me vas a tener a mí. Oh, porque mis brazos son fuertes. Porque en mis brazos yo soy un varón de guerra que puedo pelear tus batallas, puedo pelear por ti, puedo abrir camino, puedo abrir puertas que jamás te has imaginado, puedo llevarte. ¿Sabe por qué dice Pablo en Corintios? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hace tiempo descubrí una imagen que decía: todos quieren recoger frutos de árboles que nunca han sembrado. Nunca hemos sembrado. Hace 30, 40 años nuestra vida era muy diferente. Hermanos, todos corríamos para llegar a tiempo. Empezaba el culto a las 10, a las 9, la gente ya estaba orando, hasta había intercesión. Cuando empezaba la alabanza, había profecía, había manifestaciones, había milagros, había señales. Y poco a poco se ha ido perdiendo. ¿Y sabe qué es lo que está ganando? La soberbia. Nuestra soberbia se ha apoderado de este lugar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo tratamos a la gente? ¿Sabe cómo trata usted a su hermano que anda mal? ¿Cómo trata usted a aquel que ya no está caminando? Viene al Señor y le dice: Señor, te ruego por la vida de fulano, te ruego por la vida del hermano, te ruego por la vida de aquel hermano. Sí, anda de borracho, anda de adúltero, anda haciendo lo que no debe, anda haciendo esto, anda haciendo lo otro. Señor, yo te ruego por él, yo te ruego por su vida, yo te ruego que lo traigas al camino. Hermanos, el día del juicio va a haber alguien que se va a levantar contra todos nosotros. ¿Saben quién es? Va a ser la hermana Esparza. La hermana Esparza, el Señor la va a levantar contra muchos de nosotros por una simple y sencilla razón. Hermano, siempre me pregunté: ¿qué le ves a Cash Luna? ¿Qué le ves a Dante Gebel? ¿Qué le ves a Carlos Anacondia? ¿O qué le ves a todos esos ministerios?
cuando con la hermana Esparza tenemos el mejor de los ejemplos. ¿Y sabe cuál es el mejor de los ejemplos? El llamado de Dios para ser santos. ¿Sabe qué nos ha enseñado? Con su conducta nos ha enseñado eso, cómo es la santidad. Algunos de nosotros nos ha castigado y nos ha castigado duramente, pero hermano, ¿por qué lo hace? ¿Porque te odia? No, porque ella entiende que su trabajo es prepararte para que seas santo delante de Él. Mucha gente la ha criticado. Es que ha habido buenos prospectos, es que ha habido buenos líderes, es que ha habido gente con muchas capacidades. Sí, pero con mucha soberbia, al igual que nosotros. ¿Y sabe qué es lo que hace el Señor? Nos habla para tratar de quitarnos. ¿Para quitarnos de dónde? Del camino de soberbia que hemos escogido. Esa es una de las maneras. Porque a través de ello nos está advirtiendo: hey, te he estado llamando. Te he estado llamando. Te estoy llamando. ¿No me escuchas? Voy a crear situaciones que te van a producir más dolor. Porque entonces dice la palabra de Dios, ¿cuál es la única finalidad? Dice la palabra de Dios: detendrá su alma de corrupción y su vida de que pase a cuchillo. Dice Ezequiel, dice segunda de Timoteo: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Es mi placer que te mueras? ¿Es mi placer que te vaya mal? ¿Crees que es mi placer que sufras? No es mi placer, no es mi deseo, pero he diseñado el dolor para quebrarte, para quebrar tu soberbia y que adquieras la humildad que necesitas para estar conmigo, porque Él es humilde, es humilde, Él es manso y subirá cual renuevo delante de Él. No hay parecer en Él ni hermosura, verlo hemos, mas inatractivo para que lo deseemos. ¿Sabe por qué? Porque la humildad no es agradable a esta soberbia. La humildad no es agradable a esta soberbia. Hermano, hace como 15 años estábamos en una junta de pastores. La hermana Esparza estaba enfrente de mí. Y todavía me acuerdo, porque me dijo: Diego, ¿le puedo decir algo? Me le quedé viendo y le dije: sí, hermana. Y me dijo: se ha vuelto usted muy soberbio. Yo no lo entendí. Volteé a ver a mi esposa y como diciendo: me está hablando en inglés porque yo no lo entiendo. Pero miren lo que el Señor ha hecho. Ha tenido que hacer. Llevo 2 infartos. ¿Sabe qué es lo que Dios ha hecho? Me ha estado llamando. ¿Sabe por qué? Porque me ama. Y porque quiere quitar de mí la soberbia. Y si lo va a hacer conmigo, hermano, lo va a hacer con usted. Cuando hay una oveja que le gusta andar brincando, ¿sabe qué hace el pastor? Le quiebra la pata. ¿Porque la odia? No, porque no quiere que se pierda. Una ocasión platicaba con ella y le decía, cuando me dio el segundo infarto, éramos pastores en Veracruz y literalmente me estaba muriendo.
Cuando estaba en la cama en el hospital, en la Cruz Roja, todavía me acuerdo, le dije al Señor: Señor, no estoy preparado para irme. ¿Me puedes dar otra oportunidad, por favor? Y me la dio. Y aquí estoy. Y hermano, Dios ha estado trabajando con una sola finalidad: hacernos santos. Y no la santidad intelectual, porque hay gente que es muy santa intelectual, pero trata a la gente peor que se trata a un perro. Duros, crueles, inmisericordes, pero son santos. ¿No es cierto? La santidad es otra cosa. ¿Quieres ver santidad? ¿Tú has conocido a la hermana Esparza? Vela. Cuando te ha tratado con la punta del pie, a pesar de que no hace lo que queremos. Esa es la otra historia de la soberbia, que queremos que ella haga lo que queremos. Ella dice: no, voy a hacer lo que se tenga que hacer, punto, no hay vuelta de hoja. Y entonces Dios trabaja. ¿Sabe para qué? Para detenernos de que nos perdamos. Bendigo a Dios por ello. Soy un testimonio de ello. Es que el hermano Diego, es que el hermano Diego, es que el hermano. Hermano, eso fue de 5 años hacia atrás. Hace 5 años. Hay gente que ya se quedó en el pasado a vivir. Está bien, es su decisión, pero la vida sigue hacia adelante. ¿Y sabe qué, hermano? Dios nos habla para detenernos. Porque voy al otro lado. Dice el siguiente versículo. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse y sus huesos que antes no se veían aparecen. Hermano, la enfermedad, mírenme, es resultado de... hermano, sí, déjame decírtelo. Tú puedes ver a la gente que hace, pero tú no sabes lo que Él empieza a planear para esa gente. Quebrarlo por una razón, porque nos ama. Nos ama. Nos ama. Cuando tú amas a tu hijo y sientes que tu hijo se está perdiendo, lo llamas, lo corriges. No nos gusta, nos enoja, nos enfurece, pero la única finalidad de un padre para su hijo es que no se pierda. No entendemos. Mira, hermano, ¿sabe a cuántos hermanos hemos visto que por una salmonela los meten a terapia intensiva y los meten a cuartos donde están 1 mes, 2 meses, 3 meses? Hermano, es que no sé por qué estoy aquí. No, pues es que a Dios, dice Dios, mi hijo, le voy a mandar porque tengo ganas de divertirme con él. No, hermano, Dios te ha estado hablando y no has hecho caso. Dios te ha estado llamando y no haces caso. ¿Y sabes? Porque ese es el otro lado que hemos perdido en nuestros días. Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama. Sí, Dios nos ama, pero también Dios nos castiga. Porque es una balanza, es un equilibrio. Dios nos ama. ¿A poco usted cree que cuando usted hace lo que quiere, de repente dice Dios, no voy a ver que está odiando, no voy a ver que está tratando mal a su hermano, no voy a ver que está tratando mal a su esposa, no voy a ver que está tratando mal a los hermanos de la iglesia, no estoy viendo? No, hermano, al contrario, lo está escribiendo en un libro. Y un día te va a llamar a cuantas y te va a decir, hey,
corrígete o te corrijo. Y hermano, y es ahí en donde estamos parados, en este día, en este 29 de marzo de 2020, donde hemos entrado a la etapa 2 del coronavirus y en unos días entramos a la etapa 3, que es de la propagación. Hermano, Dios lo está llamando. Dios nos está llamando. ¿Sabe? Busque el rostro del Señor. Los hermanos Juárez hicieron un promocional. 40, 10, 10. Hermano, que no sean 10, 10. Que sea media hora, una hora. En que usted se postre y le diga: Señor, examíname y muéstrame qué es lo que la soberbia ha hecho en mi vida. Usted dirá: hermano, yo por eso, ¿sabe por qué ya no estoy en las iglesias del Evangelio de Cristo? Porque me han tratado muy mal. Una vez estaba comiendo Sócrates o Platón, no recuerdo cuál de los dos, y llegó el otro, se paró sobre la mesa donde estaba comiendo, se paró sobre el plato y le dijo al filósofo: estoy humillando el orgullo de... Y el que estaba abajo le dice: sí, estás humillando mi orgullo, pero con un orgullo más grande. Parece que nos hemos vuelto en una guerra de orgullos. No, hermano. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Hacernos santos. Hermano, yo no sé lo que Él escribió en su libro para usted o para mí. Yo no sé si Él escribió que en esta etapa usted y yo, porque después de toda la historia, aunque pasemos esto, aunque brinquemos y no nos toque el coronavirus, un día nos vamos a morir, de todas maneras. ¿Qué es lo importante? Vivir preparados, vivir preparados. Termino con esto. Donde vive mi madre, enfrente hay una tienda. El esposo de la señora, él era instructor de karate en la policía judicial. Vegano, podría decirse, era un vegano 100%. No tomaba refresco, no comía papas, o sea, era un hombre que se cuidaba en su salud. Un día estaba parado afuera de su tienda, recargado, viendo a la gente pasar, la saludaba. Y de repente se desvaneció y murió. Un presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez estaba dando un discurso, un informe, ahí en la explanada del Parque Central. Y a medio discurso se desvaneció y se murió. Gente que va caminando y de repente se desvanece y se va. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios: y está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Una de las palabras que uno escucha en la gente de hoy es que siento al Señor muy lejos de mí. No, tú te alejaste de Él. Él es manso, Él es humilde, y Él es el que te ama. ¿Y sabes qué es lo que Él espera? Que tú regreses a Él. Cuando el hijo pródigo se perdió, tú no encuentras en la historia que el padre haya ido a buscar a su hijo. No. Fue el hijo el que dijo: ¿qué hago aquí? Voy a ir a la casa y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, hazme como a uno de tus siervos. ¿Qué es eso? Humildad producida por el arrepentimiento.
¿Sabe qué es la humildad? Lo contrario de la soberbia. ¿Sabe en dónde habita la humildad? En la santidad. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere para usted y para mí? Hacernos santos, hacernos humildes, hacernos mansos. Y no esa actitud que tomamos hacia la gente e incluso hacia nuestra propia familia. Por ahí escuché a alguien, y termino con esto: cuando llegues a la presencia del Señor, por la primera gente que el Señor te va a preguntar: ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Porque no están aquí contigo. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Terrible será ese día. Hermano, si hay algo que puedo decirle de parte de Dios, es que el corazón de Dios está dolido y también está triste por esto que está pasando. Que el corazón de Jesús también siente pesar por esto que nos está sucediendo. ¿Qué es lo que Él espera? Que usted regrese a sus pies, que usted venga a sus pies, que ahí en su casa usted busque un lugar y diga: este va a ser mi altar, y ore y lo consagre y le diga: Señor, que en este lugar sea donde tu presencia descienda y me toque y me ministre. Hermano, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. ¿Me permite orar? ¿Me permite orar por usted y a la vez por mí? Que Dios nos ayude. Amado Señor, en esta tarde, aquí estamos delante de tu presencia una vez más. Señor, lo que tú esperas de todo esto es que regresemos a ti. Lo que tú esperas de todo esto que estamos viviendo es que nos refugiemos en ti. Porque este virus es una tempestad en todas las naciones del mundo. Porque este virus es una tempestad que está produciendo dolor y angustia al corazón de muchas familias, de muchas personas. Y somos nosotros, tu pueblo, los que deberíamos de estar parados en la brecha, los que deberíamos de estar parados diciendo: Señor, sálvanos, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Ten compasión de tu pueblo y de los que se están perdiendo. Ten compasión de esta creación tuya, por favor. Te necesitamos en este tiempo, pastor de nuestra alma. Nuestro México te necesita. Es cierto que mucha gente no quiere nada contigo. Es cierto, Señor, que la mayoría de los mexicanos no quieren nada contigo. Pero, Señor, eso
no es impedimento para que nosotros te digamos: ten misericordia. Ten misericordia de mi nación, ten misericordia de mi gente. Ten misericordia de mi México, por favor. Reconocemos que nos hemos apartado de tus mandamientos. Reconocemos que nos hemos vuelto soberbios. Reconozco que nos hemos vuelto, Señor Dios, que nos tratamos con desprecio los unos a los otros, que nos la pasamos señalando las fallas de los unos hacia los otros. Ten misericordia de nuestro México, por favor. Así como Abraham te pidió por Lot, Señor, nosotros te pedimos por nuestro México, por favor, Señor. Ten misericordia, por favor. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por la atmósfera que podemos crear. Que podamos crear una atmósfera de oración, en donde tú estés en medio de nosotros. Guárdanos bajo la sombra de tus alas. Guárdanos, guárdanos, guárdanos. Guárdanos, guárdanos, guárdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Por tu palabra, bendícela en aquellos que la escuchen y la vean en este tiempo. Sé tu Espíritu Santo, que nos ayudes a que la gente regrese a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias. Gracias a ti.